Nosotros somos el grupo número 6, encargados de trabajar la semana de receso. El grupo está conformado por Alejandro Mejía, Mateo Gómez, Luis Carlos Aldana y Miguel Aldana. Nuestra investigación giró sobre dos ejes. Uno de ellos es la semana de receso y el otro es la Semana Santa. Como bien muchos saben, la Universidad de los Andes, para su periodo 2021, implementó una serie de cambios que generaron una variación en la manera en que los estudiantes perciben y viven sus días libres. Sobre esto, la pregunta de investigación sobre la cual giramos la investigación y recolectamos nuestros datos fue: ¿qué percepciones generó el cambio de la semana de receso y la falta de regulación de la Semana Santa en los estudiantes católicos de quinto semestre en adelante? Para la recolección de los datos, el instrumento de investigación que utilizamos fueron los grupos focales. Cada grupo focal estuvo conformado por aproximadamente 4 o 5 participantes, como se mencionó, estudiantes de la Universidad de los Andes de quinto semestre en adelante. ¿Por qué elegimos grupos focales? Que los grupos focales para esta investigación tienen varias ventajas. Una de ellas es la interacción entre los participantes, lo cual nos permite generar más y mejores datos. Esta sensación de confianza que se puede generar en los grupos focales permite que haya una posibilidad de complementación o que muchas ideas que tienen algunos estudiantes se vean o bien debatidas o bien complementadas por las ideas de los demás. Y en cuanto a percepciones se refiere, esto es muy valioso. El tipo de análisis escogido es el análisis discursivo. Esta categoría de análisis consideramos es el más relevante para nuestro tema de investigación, pues al hablar las personas sobre la religión que profesan, muchas veces cargan su discurso con emociones y sentimientos que no son del todo de carácter racional. El poder entender estos significados que las personas imprimen y con los cuales cargan sus discursos es lo que nos permitirá obtener más y mejores datos. La política pública escogida es la decisión institucional de la Universidad de los Andes de establecer la semana de receso para su semestre de 2021 en la semana 9 y no en la Semana Santa como tradicionalmente se hacía. Esta política pública generó diferentes cambios al interior del semestre, principalmente en aquellos estudiantes católicos que no sabían y tenían grandes incógnitas sobre cómo vivirían sus celebraciones espirituales de la Semana Santa, pues su semana de receso oficial ya estaba anunciada para días anteriores. A continuación, vamos a presentar los resultados que obtuvimos. En primer lugar, tenemos 3 citas que nos gustaría resaltar. Por un lado, un estudiante dijo: los trabajos durante Semana Santa me han privado de muchas actividades. Para nosotros sí tiene un significado diferente. Muchas veces en arquitectura tenía entregas para el lunes después de Semana Santa. Otro mencionó que las clases que empezó ahorita, que son las que se cruzan con la Semana Santa, nunca especificaron qué iba a pasar, pero en el programa sí aparecen sesiones programadas para la semana entrante. Hasta el miércoles están en clase todas estas. En arquitectura sí aparecen sin clase. En mis programas sale Semana Santa, sin clase programada, pero no hay más información. No se sabe si van a dejar trabajos o algo así. No quedó muy claro eso desde el comienzo. Este tipo de citas, junto con los demás resultados que obtuvimos, nos llevaron a construir el siguiente código de análisis. Básicamente, lo separamos en 5 grandes categorías. Por un lado, las tradiciones, que era todo lo que hablaba de la religión y de las prácticas individuales que cada participante tenía en sus casos particulares. La vida universitaria, que hablaba sobre la carga académica y la semana de trabajo individual como concepto, pues dado que eran estudiantes de quinto semestre en adelante, ya habían vivido la diferencia entre una semana de trabajo individual y una de receso. Después, los sentimientos y las percepciones, que podían ser positivas o negativas. Era mucho más desde lo que ellos sentían y lo que ellos expresaban y la connotación que le daban a ello. Luego hablamos de la comunicación, pues este fue un tema muy recurrente. Hablaba sobre los mecanismos de participación en la universidad, la toma de decisiones por parte de directivas y el diálogo entre profesor y alumno, pues muchas veces expresaban lo que podría pasar si entre ellos hubiera una comunicación muy diferente. Por último, hablamos de la diversidad, de lo que ellos expresaban que era o no el ser católico y los que no eran católicos y cómo esto se relacionaba con la universidad. Todo esto suma las percepciones que tuvieron frente al cambio. Ahora, muy a forma de conclusión,
Para hablar de los principales puntos de convergencia, escogimos tres grandes puntos. El primero hablaba sobre la comunicación de la universidad. Sienten que les llegó en forma de chisme o de sorpresa en los programas. Muchos incluso ya tenían planes, incluyendo tiquetes, incluyendo viajes, incluyendo muchas modificaciones a su Semana Santa que tienen que ver con su religión y que tienen que ver con su experiencia religiosa, pero que simplemente tuvieron que adaptarse al no saber lo que podía o no pasar esa semana. En un segundo punto, creen que sea una comprensión insuficiente de la vida en Semana Santa, creen que es muy minimalista creer que se reduce a unas misas y a los festivos y no a todos los eventos intermedios que pueda haber entre ellos. Y por último, sienten que no hay canales suficientes de comunicación entre la universidad y los estudiantes, no solo para que les hubieran comunicado el cambio, sino para participar y para realmente estar enterado de las decisiones que hay de fondo en este tipo de directivas o en este tipo de políticas que toma la universidad. Desde el punto de vista de las divergencias, encontramos que hubo tres grandes grupos entre los entrevistados. Los que comprendían la decisión de la universidad y lo veían como una decisión lógica y básicamente pedían soluciones dentro de la estructura que está establecida y dentro de los nuevos cambios. Los que se mantienen neutros decían muchos que ya estaban acostumbrados a este tipo de decisiones, que están acostumbrados a que si mandan trabajo se hace el trabajo, se organizan, que no le dan mayor trascendencia a lo que les toque hacer. Y un último grupo que ya fueron mucho más críticos y que incluso llegaron a acusar a la universidad de estar en contra de católicos o estar en contra de personas religiosas, que fueron mucho más duros, mucho más sentimentales y mucho más pasionales a la hora de hablar frente a lo que sentían en la situación. El primer grupo fue más comprensivo, lo hacían de manera más reflexiva. El último fue mucho más pasional y mucho más crítico, radical frente al tema. Ahora bien, nos encontramos en una serie de recomendaciones que hemos diseñado a partir de los resultados de nuestra investigación. Los hemos dividido en dos temas. El primero de ellos es el que toca directamente en la semana de receso. El segundo aspecto sobre el cual realizamos recomendaciones son aquellas decisiones tomadas por la universidad y que pues no están contempladas dentro del enfoque de la semana de receso, pero que sin embargo tienen una afectación directa sobre el comportamiento y las experiencias universitarias de toda la comunidad uniandina. En materia de las recomendaciones de la semana de receso, establecimos cuatro grandes ideas. La primera de ellas es que se debe informar de estas decisiones por medios que tengan un mayor alcance. En esta medida se pueden utilizar herramientas tales como el correo electrónico, el correo institucional, colgar también la información en páginas o en redes sociales tales como Facebook em, y en redes como Twitter. La segunda recomendación es que se deben estructurar límites claros y expuestos sobre lo que se puede o no se puede hacer durante la semana de receso. Esta medida confiere específicamente a la carga académica que los profesores pueden darle a sus estudiantes en esta semana. Muy ceñido al anterior, tenemos la tercera medida, en donde pues, nos damos cuenta que el añadir esta semana de receso pues, no tiene una afectación directa sobre el número total de semanas estudiadas, así que pues em, proponemos ya sea una forma mixta de trabajo individual y de receso, pero pues que de ninguna manera pues se llegue a respetar pues, la creencia de personas que pues por estos motivos de celebración litúrgica de Semana Santa, pues tienen que desplazarse a otros lugares o tienen que cumplir pues papeles en sus comunidades religiosas. La última medida es que se deben abrir unas posibilidades estructuradas frente a posibilidades de conciliación entre estudiantes y profesores. Esta medida, pues que las decisiones no se tomen de forma donde solo se tenga en cuenta la decisión de los directivos, sino que los estudiantes intervengan directamente en ellas. Ahora bien, en las decisiones de política de la universidad tenemos tres y pues muchas de ellas se pueden enfocar en un único elemento y pues es la apertura de los canales democráticos entre los tomadores de decisión y los estudiantes. En este proceso pues se debe establecer que sea de carácter deliberativo al interior de la universidad y que involucre a todos los miembros de la misma. De igual manera, también se debe establecer un consenso fundamental
sobre las fechas decisivas durante el semestre. En este sentido, tenemos ejemplos tales como las decisiones de bimestralización de cursos, que pues se tomó de forma deliberada, o también el cambio a un régimen de aprobado o reprobado, como lo hemos visto, debido a la contingencia de la pandemia.